Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener sobre la Eucaristía. Ya es la cuarta que tenemos sobre este tema. Espero que hayan podido participar de las tres catequesis anteriores que hemos dado sobre las partes de la Santa Misa. La primera sobre los ritos iniciales, la segunda sobre la liturgia de la palabra y la tercera sobre la liturgia de la Eucaristía. De modo que hoy podamos ver estas cosas que son necesarias dentro de la celebración de la Santa Misa. Yo los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pidámosle al Espíritu de Dios que descienda sobre nosotros en esta noche, para que todo lo que aquí vamos a meditar nos pueda servir para nuestro provecho espiritual. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetran las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos entonces a meditar en esta catequesis de hoy aquellas cosas que son necesarias en la misa. Y lo vamos a dividir como en estos 8 aspectos. De cada uno de ellos vamos a hablar. Primero, el pan y el vino, elementos esenciales para la celebración de la Eucaristía. Segundo, los lugares sagrados. Tercero, los vasos sagrados que se utilizan dentro de la misa. Cuarto, los otros utensilios. Quinto, unos elementos de tela que usamos dentro de la celebración de la misa. Sexto, las vestiduras sagradas. Séptimo, los colores litúrgicos. Y como octavo, los libros que se utilizan en la liturgia. Vamos a mirar el primero, que es el pan y el vino. Elementos esenciales dentro de la celebración de la Eucaristía, sin los cuales nosotros no podríamos celebrar la Eucaristía. Si pensamos en el pan, nos damos cuenta que es un pan sin levadura. Por eso se llama pan ácimo. Es un pan que tiene que estar fermentado, pero también tiene un nivel de fermentación, porque si se pasa, podría volverse un pan exageradamente duro. Es un pan sin gluten, es decir, perdón, tiene gluten, pero es sin levadura. Y por eso los que son enfermos de la enfermedad de la celíaca, que no pueden asumir el gluten, podrían comulgar solamente bajo la especie del vino. Otra parte viene el vino, que es un vino que tiene que ser natural, producto de la uva. No tendría razón de ser que consagráramos una cosa distinta. Por consiguiente, el vino es natural y puro. Tiene un nivel de fermentación básico. Por eso ustedes ven en el mercado, existe un vino que se denomina vino de misa. Hay unos niveles específicos que ya la conferencia episcopal determina cuáles sí, cuáles no. De ahí que el vino tiene que estar bien, porque el vino se puede avinagrar, se vuelve vinagre, se nos daña, y el pan también se puede corromper. De ahí que en la reserva del sagrario solamente se conserve el pan y no el vino, porque el vino es mucho más fácil de vinagrarse. Y aquí con el vino pues puede suceder lo mismo. En el caso de que una persona sufra de la enfermedad del alcoholismo, pues puede comulgar solo bajo la especie del pan. Esto solo, pensemos en el caso de los ministros sagrados, que comulgan bajo las dos especies. Generalmente en la liturgia no comulgamos bajo las dos especies por la dificultad con el vino. Todos tendrían que tomar de la misma copa y esto haría muy difícil la distribución de la Sagrada Eucaristía. Entonces tenemos esta primera figura que es clave dentro de la celebración de la misa. Si falta una de estas dos especies, no se puede celebrar la Eucaristía. Se trata del pan y se trata del vino. En segundo lugar, refirámonos a los lugares sagrados que todos hemos conocido dentro del templo. Vamos a hacer una breve como recuerdo de estas cosas que te encontramos. En primer lugar, tenemos el altar. Como ya tuve ocasión de hablarles en la primera catequesis sobre la Eucaristía, el altar se convierte en el centro de toda la celebración.
De ahí que el sacerdote besa el altar cuando empieza la misa y cuando termina la misa. De ahí que todas las venias que durante la celebración de la Eucaristía hacemos sean en torno al altar. Como ya tuve ocasión también de comentarles, cuando un ministro que va a subir al altar me pregunta, bueno, para yo leer, ¿a quién le hago la venia? ¿A usted, al Cristo, a la Virgen, al altar? ¿A quién le hago la venia? La venia se le hace al altar. De hecho, todos somos invitados al entrar a la iglesia a hacer una reverencia ante el altar. Y cuando se pasa delante del altar, pues con mayor razón. El altar significa Cristo, que es la roca sobre la que se ofrece el sacrificio. La carta a los Hebreos nos dice que Jesucristo se convierte en sacerdote, en víctima y en altar. En segundo lugar, tenemos la sede. La sede es el lugar donde se sienta el sacerdote que preside la Eucaristía. ¿Qué sentido tiene la sede? Tiene el sentido de la cátedra, del lugar donde se sienta el maestro que nos enseña. Por eso, como el sacerdote actúa en la persona de Cristo, hace las veces de Cristo, representa a Cristo, que es maestro, que nos enseña. Por eso, la sede no es un lugar que tiene una cierta preponderancia dentro de la celebración de la liturgia, porque ahí se siente el que nos preside la celebración de la Eucaristía. En tercer lugar viene el ambón. El ambón es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios. Por eso es como una especie de altar de la palabra. Es un lugar generalmente fijo, en el que la palabra de Dios viene siendo pronunciada y proclamada. Es el lugar desde donde se lee la palabra de Dios y desde donde habitualmente el sacerdote pronuncia la homilía. El sacerdote también puede pronunciar la homilía desde la sede, o el sacerdote puede pronunciar la homilía desde otro lugar estratégico del presbiterio, con el fin de que pues, sea visto por todos los que están allí, para que pueda durante su homilía pues, ser atendido por las personas que están participando de la misa. Y hay otro sitio que no es propiamente fijo, se llama el atril. El atril es un lugar móvil, generalmente, desde donde se hacen los comentarios, desde donde se hace algún tipo de información para la comunidad. Generalmente en nuestras iglesias a veces se usa el ambón para todo, tanto para leer la palabra como para pronunciar la homilía, como para también dar algunos avisos y comentarios, pero lo ideal es que dentro de la distribución que tienen estas cosas en el lugar donde se paran los presbíteros, que se llama por eso presbiterio, pues el atril debería tener otro lugar para que desde allí se hagan los comentarios, o el maestro del coro nos anime desde el atril con las canciones que se van a cantar. Finalmente, pues viene otro lugar que también hace parte importante, y es el sagrario, que es donde está la reserva eucarística. Desde la reforma del Concilio Vaticano II se ha pedido que el sagrario tenga un lugar importante que se permita para la oración permanente de los fieles. Aquí en el caso de nuestra parroquia, pues ustedes ven que tenemos una capilla especial donde está el sagrario con la reserva del Santísimo Sacramento. En otros lugares van a encontrar el sagrario como en el centro de todo el presbiterio, en la mitad de la iglesia. Eso depende también un poquito de la arquitectura que la iglesia tiene. Entonces, estos son los lugares sagrados que encontramos nosotros para la celebración de la misa. Generalmente, el altar y el ambón deben ser de piedra y deben ser fijos. En el caso de nuestra parroquia, pues todavía eso nos falta. Todavía tenemos el altar y el ambón, pues son de madera y son móviles, pero están indicados que sean fijos, tan así que el altar se consagra con el Santo Crisma, y dentro del altar se sepulcran, digámoslo así, se entierran las reliquias de los santos, pero eso solo se hace en aquellos altares que son de piedra firme y aquellos altares que son fijos. Vamos ahora a ver lo que son los vasos sagrados que se usan dentro de la celebración. En primer lugar tenemos el cáliz. El cáliz es el signo de la alianza. El cáliz es el vaso sagrado donde se deposita la sangre de nuestro Señor. Generalmente el cáliz debe ser de material noble y puede ser material de madera también, aunque material de madera pues debe ser madera que no absorba el líquido. No está permitido que los vasos sagrados sean de vidrio, de cristal o de cosas que sean fácilmente fracturables, por ejemplo una porcelana. De ahí que generalmente el cáliz es de metal, pues no son ni de oro ni de cosas muy costosas, pero sí de un material que no se corroba y de un material que permita ver el significado que el cáliz tiene. Por eso son vasos que son sagrados y solo se deben usar dentro de la celebración de la misa.
Por eso estos vasos sagrados se bendicen y se consagran solamente al servicio del altar. No tiene sentido que un cáliz sea utilizado en el altar y después sirva para adornar una mesa o tomar en él el vino de una comida de una fiesta. No tiene sentido. Junto con el cáliz nosotros vamos a encontrar la patena. La patena es un platico generalmente plano en el que se deposita el cuerpo de Cristo. Generalmente en la patena solo va la hostia del sacerdote, aunque hay otro tipo de patenas que pueden tener, cuando son pequeñas celebraciones, otro espacio para poner pequeñas formas de las que el resto de la comunidad va a comulgar. Pero junto con la patena podríamos entonces hablar del copón. El copón es el lugar donde se depositan las hostias pequeñas con las que los otros fieles, además del ministro, van a recibir la comunión, y generalmente en el copón es el copón el que se reserva en el sagrario porque tiene tapa, y así se permite una mayor conservación de la materia que conforma el pan eucarístico. Pero también encontrarán un pequeño objeto donde se guarda la hostia que generalmente se usa en la expresión del Santísimo, y este se llama píxide, que también es el mismo receptáculo con el que se le lleva la comunión a los enfermos. Generalmente, ustedes lo pueden ver, quien haya recibido la comunión en la casa o algún lugar, que el ministro que lleva la comunión lleva este pequeño receptáculo, que también lo llamamos relicario, pero el nombre más propio es píxide, para llevar allí el Santísimo o para conservar la forma grande que se va a exponer en el caso de la exposición del Santísimo. Y hay un quinto, digámoslo así, vaso sagrado, pero que no se utiliza propiamente en la misa, sino para la exposición del Santísimo Sacramento, que se llama la custodia, que es o también ostensorio, es el nombre que también se le da a este vaso sagrado, que es sobre el que se expone el Santísimo Sacramento. Generalmente, pues la custodia está guardada en la sacristía, porque el Santísimo está en el píxide, guardado en el sagrario, porque obviamente el Santísimo solo se guarda en el sagrario. Ese pequeño objeto que se pone o que se incrusta dentro de la custodia se llama el viril, con el cual se le permite que la hostia pueda estar firme y derecha en el caso de la exposición del Santísimo Sacramento. Luego tenemos nosotros otros utensilios que también se utilizan dentro de la celebración de la misa. El primero de esos es la vinajera, que contiene el vino en una de las vinajeras y el agua en el otro. El vino, por eso le da el nombre a este instrumento que se llama vinajeras. Recordarán cuando vimos la liturgia eucarística, cuando se presentan el pan y el vino, en el cáliz se sirve vino y se echa un poco de agua, simbolizando la humanidad de Cristo. El sacerdote, cuando vierte el poquito de agua sobre el vino que se sirve en el cáliz, va a decir, de la misma manera que se mezclan el agua y el vino, podamos participar de nuestra condición, de la condición divina, como Cristo se dignó participar de nuestra condición humana. Generalmente las vinajeras están en una mesita auxiliar que se llama credencia y solo pasan al altar en el momento en que se van a servir. Por eso no son vasos sagrados, simplemente son receptáculos que nos ayudan a preparar los dones en este caso, el don del cáliz. En segundo lugar viene lo que se llama el lavabo, que es una expresión latina, que es con la cual el sacerdote hace ese rito de purificación, del que ya tuvimos también ocasión de hablar en la catequesis pasada. En el lavabo, pues el sacerdote, en nombre de todos los fieles, se lava las manos, no como Poncio Pilato, sino como signo de una oblación sacrificial, oblación ritual, en la que se prepara, se dispone para un ritual sagrado que se dispone a celebrar en nombre de toda la comunidad. Luego podría haber, porque no en todas las misas lo hay, el incensario, que es el receptáculo que va generalmente con una cadena larga, con unos carbones encendidos, sobre el cual se deposita el incienso. Generalmente el incensario se usa dentro de las celebraciones solemnes de la Eucaristía, asimismo en la exposición del Santísimo Sacramento y en las procesiones. El incensario tiene un signo muy importante porque hace referencia a la oración que sube al Padre. El sacerdote usa el incensario, como ustedes lo pueden haber observado, lo pueden observar en otra misa solemne que les toque con incensario, que el sacerdote primero inciensa, cuando entra a la iglesia, inciensa el Cristo y luego inciensa el altar en derredor. Luego se inciensa el evangeliario antes de comenzar la lectura del evangelio.
Luego inciensa, cuando se presentan los dones, inciensa precisamente el pan y el vino que van a ser ofrecidos en sacrificio. Luego inciensa el altar y el Cristo. Y en la época de Pascua se inciensa el cirio pascual, que representa a Cristo resucitado. Junto con el incensario va este otro instrumento que se llama naveta, que es donde se deposita el incienso. Se llama naveta porque generalmente tiene una forma de nave, tiene una forma de una embarcación, como pueden verlo ahí. La naveta es el lugar donde se deposita el incienso y por eso tiene una cucharita al lado, porque con esa cucharita se sirve el incienso en el incensario. Luego vienen los ciriales del altar. Generalmente son 2 ciriales sobre el altar, aunque la liturgia de un pontifical, por ejemplo, manda que cuando haya un obispo, pues sean 7 ciriales. Generalmente, pues en la cotidianidad de las cosas, generalmente solo están en la catedral todos esos ciriales, porque hoy día las iglesias pequeñas no van a tener todos los cirios. Entonces, el obispo no es que celebre frecuentemente en la Eucaristía. Pero ustedes pueden ver que en las misas solemnes del Papa o de los obispos en las catedrales van a tener 7 ciriales. Generalmente en una Eucaristía son 2 ciriales que se colocan o sobre el altar, si son pequeños como el que acabamos de ver aquí en esta fotografía, o pueden estar desde el piso parados al lado del altar, haciendo como de custodios al altar. Y luego viene también la cruz y los ciriales procesionales que se utilizan dentro de las celebraciones solemnes con las cuales pues se hace procesión de entrada o también en las procesiones que salen con el Santísimo Sacramento o en las procesiones de Semana Santa se lleva la cruz procesional y los ciriales al lado y lado, dando a entender que hay una apertura procesional a la celebración que se está teniendo. Estos son los otros utensilios que van unidos a la celebración de la Eucaristía. Pero luego encontramos también unos elementos de tela que se utilizan dentro de la celebración. El primero de ellos es el mantel. El mantel que generalmente es blanco y cubre el altar. Es el signo de que pues se va a ofrecer el banquete sagrado del Señor. Los manteles también, junto con los otros elementos que vamos a ver, pues son bendecidos, y ahí que no tiene sentido que un mantel del altar sea usado, por ejemplo, para un almuerzo que se va a tener o para cualquier comida que se va a hacer, sino que el mantel es propio para la celebración de la Eucaristía, por eso se bendicen los manteles que van a ser usados en la Eucaristía, que cubre el altar. Generalmente el mantel es blanco. A veces por los tiempos litúrgicos se pueden poner en los laterales, por ejemplo, el color. Si estamos en Cuaresma se usa el morado, si estamos en la Pasión o en una fiesta del mártir se usa el rojo, si estamos en tiempo ordinario el verde. Ahora más adelante vamos a hablar de esos colores litúrgicos, pero la base superior del altar siempre es blanco. Luego viene lo que se llama el corporal, que es un trapito un poquito más pequeño que el mantel, sobre el que deben ser colocados los vasos sagrados que van a consagrar precisamente el pan y el vino. Sobre el corporal se coloca, por ejemplo, el Santísimo Sacramento cuando se trae del sagrario, porque las partículas que caigan, pues no caen sobre el mantel, sino que caen sobre el corporal, de manera que cuando se termine la celebración, pues ese corporal se cierra y así no se pierden las partículas que van a estar. Luego viene lo que se llama el purificador, que sirve para limpiar, para purificar los vasos sagrados. Como pueden ver, pues no es como el tamaño cuadrado que tiene el corporal, sino un tamaño rectangular que tiene como función precisamente servir para la purificación de los vasos sagrados. Después de que han sido consagrados el vino y se consume el vino, después de que ha sido consagrado el pan, entonces la patena, cáliz, el copón, se purifican con el purificador. Son estos, digámoslo así, como trapitos sagrados que una vez que ya pierden su uso porque se van deteriorando con la lavada permanente, porque cada Eucaristía se pone un corporal y un purificador, entonces son trapitos que se queman. ¿Por qué? Porque han sido utilizados para las cosas sagradas. Luego viene también la palia, que es la que se pone sobre el cáliz. Generalmente es forrada en tela, aunque también puede ser de un material, a veces de acrílico, a veces de metal, pero va cubierta con una tela para proteger que el vino, sobre todo, se ensucie con algún tipo de cosas. A veces es normal, sobre todo cuando hacen ramos de flores naturales, obviamente en la iglesia, pues hay mucho zancudito, mucho mosquito en derredor. Entonces, como el vino es en cierta medida dulce,
pues atrae mucho este tipo de mosquitos. Entonces la palia tiene como sentido tapar el cáliz para evitar que el vino, y después la sangre de Cristo, pues se ensucien de alguna manera. Y finalmente viene lo que se llama el manutergio, que ahora veíamos el lavabo, que es una jofaina con una jarra para lavar las manos. Manutergio viene porque manu en latín es manus. Manutergio es la toallita con la que el sacerdote se limpia, se seca las manos después del lavatorio. Vienen luego las vestiduras sagradas que se utilizan en la misa. Aquí les he querido separar las vestiduras sagradas del presbítero, las vestiduras sagradas del diácono y las vestiduras sagradas del obispo. En el caso del presbítero, el obispo y el diácono, la vestidura que tiene por debajo se llama alba. Es de un color blanco. Hace referencia al carácter bautismal. En el bautismo, el rito del bautismo, termina el sacerdote poniendo la vestidura blanca sobre el bautizado y diciéndole poco más o menos las palabras de que cuando Cristo regrese, ojalá te encuentre con esta vestidura blanca, que es signo de la pureza del alma que te ha dado la gracia del bautismo. Entonces, cuando el ministro usa el alba, está recordando su carácter bautismal. Unida al alba viene lo que se llama el cíngulo, que es un cordón, que además de la practicidad de evitar que este vestido lo enrede al ministro caminando, el cíngulo tiene el signo de la adhesión a la fe. Cuando el sacerdote se amarra, el cíngulo está como significando que se está adhiriendo profundamente a la fe por la cual va a poder vivir el bautismo y celebrar el misterio o el sacramento, porque para los otros sacramentos también el sacerdote viste el alba con el cíngulo. Luego viene este otro signo que se llama la estola. La estola es la que manifiesta el carácter sacerdotal propiamente. El sacerdote cuando se pone la estola en la sacristía, pues ustedes no lo ven, porque generalmente pues no ven cuando el sacerdote se está preparando para la celebración de la misa, pero el sacerdote besa la estola como signo de veneración y respeto al sacerdocio que le ha sido conferido. La estola es el signo más usado porque no solo se usa en la misa, que generalmente tampoco lo ven, porque vamos a tener los sacerdotes encima otra vestimenta de la que les voy a hablar enseguida, que se llama casulla, pero luego el sacerdote la usa para las confesiones, la usa para ungir a los enfermos, la usa para los bautizos, en fin, la estola como signo del poder sacerdotal del que el sacerdote ha sido revestido. Y luego viene la casulla, que tiene un signo muy especial. Fíjense ustedes que parece una ruana, lo llamamos en paisa, en otras partes lo llaman como un poncho, que es el símbolo de el yugo de Cristo del que el sacerdote se reviste en nombre de toda la comunidad. Por eso tiene una figura muy especial. Si ustedes abrieran la casulla, se darían cuenta que es como un gran óvulo, ¿sí? como de modo oval, que significa propiamente el universo, pero representa sobre todo, porque cae sobre los hombros, el yugo de Cristo, del cual nosotros estamos siendo revestidos para asumir la pasión del Señor. Luego vienen las vestiduras que usan los diáconos. El diácono usa el alba y el cíngulo, como ya les explicaba, porque son signos del carácter bautismal, pero luego el sacerdote usa la estola desde el hombro izquierdo cayendo hacia el lado derecho, así como de un modo atravesado. ¿Por qué? Porque significa que el diácono tiene medio poder. El diácono de los sacramentos no los va a poder celebrar todos porque el diácono no está en función del sacerdocio, sino en función del ministerio. El sacerdote solamente es el que fabrica el sacrificio. El sacerdocio tiene que ver, digámoslo así, con la sangre. Por eso, en honor a la verdad, dentro del orden sagrado, sacerdotes solamente son el presbítero y el obispo. El diácono está en función del ministerio. El diácono puede celebrar el bautismo. El diácono puede realizar exequias por fuera de la misa. El diácono puede bendecir los objetos y las personas. El diácono puede celebrar, presenciar el sacramento del matrimonio, porque en el matrimonio los ministros son propiamente quienes se casan. El diácono puede presidir sacramentales, el diácono puede leer el evangelio y puede hacer la homilía, porque es ministro ordenado.
Entonces la estola es de medio lado y la va a usar de acuerdo al color litúrgico que se esté usando en la celebración de la misa. Y hay un segundo elemento que usa el diácono que se llama la dalmática. Dense cuenta que es diferente a la casulla. Si yo les decía ahorita con relación a la casulla que tiene una figura ovalada, aquí este del diácono parece más bien como una guitarra con tapa. Si abriéramos la dalmática parecía más bien una cruz, en función de la tarea del diácono que el diácono realiza de ser la caridad de Cristo en medio de los más pobres. La dalmática va sobre la estola diaconal y la usa el diácono en el caso de las misas, o también la puede usar en aquellas ceremonias, por ejemplo en el bautizo, cuando él la preside. Luego vienen las vestiduras del obispo. Además de el alba y el cíngulo que el obispo también usa, y la estola y la casulla que el obispo usa en su carácter sacerdotal, el obispo también usa la mitra. La mitra simboliza el gorro de los pastores, gorro de los pastores que pastoreaban en Israel. Nosotros no tenemos pastores, por eso no tenemos este signo, pero la mitra no es una corona, la mitra es un signo del pastoreo. No se nos puede olvidar que el obispo es el pastor, por eso usa la mitra como pastor. Pero entre la cabeza y la mitra vamos a encontrar lo que se llama el solideo. Y hay dos tipos de solideo, o tres tipos de solideo. El solideo del obispo y el solideo del cardenal. Y vamos a ver en otra diapositiva a continuación el solideo del papa. El solideo del obispo es de color morado, el solideo del cardenal es de color rojo. El obispo se viste de púrpura, el cardenal se viste de rojo todo. Solideo son dos palabras en latín, solo ante Dios se quita. Por eso ustedes ven que la misa empieza el obispo con el solideo y cuando llega el momento de la consagración, el obispo se quita el solideo, sea el obispo, sea el cardenal o sea el papa, porque ante Dios solo se quita, es como un signo especial. Antiguamente los sacerdotes también lo usaban. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí a la entrada de la sacristía, ven una foto del padre Marianito, el padre Marianito tiene un solideo de color negro. Ya después, con la reforma del concilio, ya los sacerdotes no usamos el solideo negro, solo quedó el solideo usándolo el obispo, el cardenal o el papa. Y luego viene un signo muy significante que es el báculo que lo usa el obispo como pastor propio, es el signo también de los pastores. Dense cuenta entonces que tanto la mitra como el báculo simbolizan el pastoreo del obispo. Es un signo muy significativo porque lo usa el pastor propio y es una cosa muy especial. Cuando un obispo de otra diócesis está celebrando en otra diócesis, no usa el báculo. El báculo lo usa el obispo propio para simbolizar que es el pastor propio de esa iglesia. Y viene otro signo que no lo tienen todos los obispos, solo lo tienen los arzobispos, que es el palio. Ustedes se pueden dar cuenta cuando hay concelebraciones de varios obispos y hay un arzobispo, es el arzobispo propio el que usa el palio. Ese palio, el arzobispo es el que une a los obispos de las diócesis vecinas y el arzobispo es el que está unido al papa. Por eso los arzobispos van a donde el papa cada 29 de junio, los nuevos arzobispos, y reciben el palio arzobispal. Miren esta fotografía bien, porque enseguida que veamos los distintivos del papa, el papa va a usar una cosa parecida, pero con unas cruces de color rojo. Entonces, cuando ven que una persona, un obispo, usa este signo, el palio, es signo de que es el arzobispo. Tiene una forma de cruz también, que cae sobre los hombros, incluso sobre las tres cruces de aquí, generalmente van como unos clavos que simbolizan los tres clavos de la pasión, los tres clavos de Cristo. Pero es importante también ver las vestiduras sagradas del Papa. Si nos damos cuenta, el Papa no tiene un báculo. El báculo, recuérdenlo, en la filmina anterior, es en forma de bastón de los pastores. Lo que el Papa usa se llama férula. Aquí, pues, en esta fotografía que gracias a Dios encontré, vemos en el orden primero el Papa Pablo VI, luego el Papa Juan Pablo I, luego el Papa Juan Pablo II, luego el Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco. Si ustedes ven, también sobre todo el Papa Benedicto y el Papa Francisco han usado digámoslo así, otras férulas distintas, todas en forma de cruz. ¿Por qué el Papa no usa el báculo que, como lo ven, cierra como un bastón? Porque la potestad del Papa es universal.
para Oriente, para Occidente, para el norte y para el sur. Entonces, por eso el Papa siempre va a usar esta férula que tiene forma de cruz. Es muy usual ver al Papa Francisco con este Cristo que llamamos el Cristo de Pablo VI, vean lo que Pablo VI lo tiene aquí en la mano, o también con una cruz de madera, que generalmente es la que más usa. El Papa Benedicto usaba una que era de color dorado, y muchas veces también esta misma, que como pueden ver en esta fotografía, todos lo tienen. Entonces, el Papa usa la férula, en cambio el obispo usa el báculo. Otro signo distintivo del Papa es el solideo. El solideo del Papa es blanco. ¿Cómo blanca es la vestidura del Papa? Démonos cuenta que toda la vestimenta del obispo es morada, toda la vestimenta del cardenal es roja, pero toda la vestimenta del Papa es blanca. Por eso es el único que usa el solideo blanco, es el solideo papal. Y finalmente, ahora les decía, con relación al palio papal, el palio del arzobispo, recuerden ustedes que era de cruces negras, incluso en tamaño, pues no se logra ver en la fotografía, aquí pues no se logra hacer la dimensión, pero lo podrán ver, el palio del arzobispo es mucho más estrecho, el palio del papa es mucho más grande. Juan Pablo II usaba el mismo palio de los arzobispos, aquí lo pueden ver ustedes en la fotografía, por eso aparece de color negro. Ya el Papa Benedicto y el Papa Francisco ya usan el palio de los papas que tiene el signo rojo. Cuando ustedes ven pinturas antiguas de los papas, van a ver que las cruces del palio papal siempre fueron rojas. Bueno, hasta ahí entonces las vestimentas que usamos dentro de la celebración de la misa. Vean que no es la vestimenta cotidiana, es la vestimenta que se usa solamente dentro de la celebración de la misa. Pero luego tenemos los colores litúrgicos. Son 4 los colores litúrgicos. El blanco, el rojo, el morado y el verde, en el orden que aparecen aquí en la fotografía. Cada uno va a ser usado de una manera particular de acuerdo al tiempo que se esté empleando. El blanco, que también va usado en varios matices, va usado como un color dorado, va usado como un color plateado, va usado como un color cremita, pero siempre general, marcando pues ese blanco, se emplea dentro del tiempo pascual, dentro del tiempo también de la Navidad. Además, en las celebraciones del Señor que no tengan que ver con la pasión, porque esas ya van a ser de rojo. El blanco va a ser usado en las celebraciones de la Santísima Virgen María, de los santos, incluso en la celebración de la Santísima Virgen María se permite que el blanco sea cambiado por un color azul, solo dentro de las celebraciones de la Virgen, pero siempre usando esa tonalidad blanca. En las solemnidades de los santos que no fueron mártires, en las celebraciones de los santos en su nacimiento, por ejemplo, en el caso de San Juan Bautista, en las celebraciones de San José, en fin, el blanco va a ser signo probablemente de fiesta. El rojo va a ser signo de la pasión, porque representa la sangre. Entonces se va a usar el domingo de pasión, o sea, el domingo de Ramos, se usa el Viernes Santo en la pasión del Señor, se usa como signo también del Espíritu Santo, por eso se usa el domingo de Pentecostés o en las misas votivas que se celebran del Espíritu Santo, por ejemplo en las confirmaciones generalmente se hacen de color rojo, el presidente está vestido de color rojo, invocando la fuerza del Espíritu, así como en las celebraciones de los mártires por el color de sangre, el rojo representa el color de sangre. Lo vamos a ver como lo vimos en el blanco, ni el rojo, ni el morado, ni el verde tienen un color único. Ustedes pueden ver que hay matices de rojo, hay matices de morado y hay matices de verde. Incluso dentro de los matices del rojo hay 2 ornamentos, hay un ornamento que se usa solo 2 veces, que es uno de color rosado. Generalmente pues son muy pocos los que lo usan, el Papa siempre lo usa, porque pues, yo particularmente nunca me lo he puesto, y es el ornamento de color rosado, que se usa en el tiempo de Cuaresma, con lo que se llama el 4º domingo de Cuaresma, el domingo del Letare, y en el 3er domingo de Adviento, que se llama el domingo del Gaudete, que es el domingo anterior al último momento del Adviento o de Cuaresma, para simbolizar ya nos estamos acercando. Por eso se usa un rojo más pálido, que viene siendo el color rosado. Luego viene el color morado, que se usa en 2 tiempos fuertes, en el tiempo del Adviento y en el tiempo de la Cuaresma, porque es un signo penitencial.
Ya el color morado nos está invitando a la penitencia. Adviento y Cuaresma son tiempos fuertemente penitenciales que nos están preparando. La Cuaresma nos está preparando a la Pascua de Resurrección. Y el Adviento nos está preparando a la fiesta de la Navidad, de la Epifanía. El morado, como les digo, es un signo penitencial, por eso también se usa en las exequias, porque las exequias son una celebración penitencial en la que pedimos por la persona que ha muerto. Y en algunas zonas del mundo también se puede usar el color negro para las exequias, pero generalmente, después de la reforma del concilio, ya fue reemplazado por el color morado. Y finalmente, el color verde, que se usa en los oficios del tiempo ordinario. Yo pienso que la próxima catequesis, ya en 15 días, porque dentro de 8 días es festivo en Colombia, vamos a mirar lo que son los ciclos litúrgicos para que podamos entender un poquito más esta organización de los colores. Entonces, por eso ustedes ven que la mayoría del tiempo el sacerdote usa el color verde, porque significa que no se está celebrando ninguna fiesta en particular. En cambio, los otros 3 colores están haciendo un llamamiento especial a esa fiesta que se está celebrando. Finalmente, dentro de estas cosas que se utilizan dentro de la Santa Misa, vienen los libros que se usan dentro de la Eucaristía. El primero es el misal. El misal es el libro que contiene propiamente la celebración de la misa, las oraciones que se rezan en cada misa, como ya he podido compartir con ustedes en las 3 catequesis anteriores. Acuérdense que hay 3 oraciones: la oración colecta con la que se abre la misa, la oración superoblata o sobre las ofrendas que se hace cuando se presentan el pan y el vino, y la oración poscomunión. Y el misal ya es el que va teniendo toda la liturgia eucarística, el desarrollo que ella misma tiene. Por eso dentro del misal pues hay una serie de pitas de colores que el sacerdote antes de la celebración organiza para poder saber a dónde tiene que moverse, porque piense usted, si en cada misa, si dentro de la misa el mismo sacerdote tuviera que estar viendo dónde están todos los elementos de la misa que ya pudimos comentar, dónde está el credo, dónde está el gloria, dónde está el yo pecador, dónde está el prefacio, dónde está la plegaria eucarística. Para eso se usan ese tipo de pitas o esas pestañitas laterales que ustedes pueden ver aquí, que marcan propiamente las plegarias eucarísticas que se quieran usar. Dentro de los libros también encontramos los leccionarios, ya tuvimos ocasión de hablar de ellos en la liturgia de la palabra, cuando hablábamos de ese momento. Los leccionarios son los que contienen las lecturas que se van a proclamar. Dentro de la liturgia no está permitido usar la Biblia, pues como que abramos una Biblia o saquemos una fotocopia a ver dónde va a sacar por la solemnidad misma de la liturgia, sino que hay unos libros dispuestos, preparados para esto, que además tienen aprobación, primero de la conferencia episcopal de cada país, y luego tiene que tener lo que se llama la recognicio de la Santa Sede, o sea, la Santa Sede los aprueba para mantener así la unidad. Si en cada misa celebráramos con una Biblia distinta, pues podríamos decir, pues van encontrando textos de acuerdo a las traducciones de modos muy distintos. Con los leccionarios se procura que en todas las parroquias, en todas las capillas, en todos los oratorios de una misma zona, se haga la misma lectura con el mismo vocabulario, de manera que estemos unidos en esa realidad. Luego vienen lo que se llaman los rituales. Los rituales son pequeños libros que van a contener cada uno de los sacramentos. Entonces hay un ritual para las confirmaciones, hay otro ritual para los bautizos, hay otro ritual para los matrimonios, hay otro ritual para las exequias, hay otro ritual para el sacramento de la penitencia. El ritual va a contener la misa entera, pero cuando es en torno a ese sacramento particular que se está celebrando. Y finalmente, pues no hace parte de la celebración de la misa, pero me parece importante que ustedes también lo conozcan, está el libro que se llama Bendicional, que es el libro que contiene todas las bendiciones que el sacerdote puede dar, por ejemplo, a un hogar, a un carro, a un taller, a un campo, a un objeto, cuando se bendicen los ornamentos, cuando se bendicen los vasos sagrados, cuando se bendicen los instrumentos de tela, en fin, las cosas que se van a usar están dentro de ese libro que se llama el Bendicional. En conclusión, démonos cuenta que todas estas realidades nos sirven para un objeto muy importante, que es la celebración solemne de la Santa Misa. Estas cosas que hemos visto en la catequesis de hoy no tendrían sentido sin las 3 primeras catequesis que pudimos dar. Tienen sentido en función de que están al servicio del máximo momento litúrgico que tiene la comunidad cristiana, como es la celebración de la Eucaristía.
Por eso son cosas que tienen una destinación precisa y puntual. Las cosas sagradas solo se usan dentro de las cosas sagradas. Incluso alguna vez en las distintas parroquias, pues yo he pasado, alguna vez unos muchachos del grupo juvenil llegaron todos contentos a que yo les prestara o les alquilara las vestiduras sagradas porque iban para una fiesta de disfraces. Son cosas sagradas, están al servicio de Dios, no están al servicio de cualquiera. Otra vez en otra parroquia donde estaba, teníamos una misa con varios sacerdotes. Yo le pedí a la señora que me colaboraba que organizara bien la mesa, que éramos unos 20 sacerdotes. La señora nueva en la parroquia, muy animada, pues fue y trajo, organizó 3 mesas juntas y después vino y puso los manteles del altar para que la masa se viera bien bonita. Cuando yo llegué ya todo estaba dispuesto y dije, no, es el favor y quita esos manteles porque esos manteles son sagrados, son para las cosas sagradas. Y así pues podríamos darnos cuenta de que las cosas tienen un valor, las cosas se consagran al Señor, tienen una bendición especial y se consagran al Señor. Por eso generalmente cuando ya pierden su uso, porque las cosas también se acaban, ninguna de esas cosas es eterna, esas cosas se van acabando, entonces lo que pasa es que esas cosas se destruyen, generalmente se queman, porque ya prestaron el servicio litúrgico que estaba, pero no pasan a ser usadas como de manera desacralizada, digámoslo así. De ahí que cuando se roban los vasos sagrados hay una profanación, porque se roban las cosas sagradas. Bueno, yo espero que con estos elementos que vamos meditando dentro de estas catequesis, nosotros valoremos más la Eucaristía. Dentro de estas cosas sagradas, en la Iglesia no se tienen por ostentación ni pretenden serlo. Fíjense ustedes que los ornamentos sagrados pues no son propiamente vestimentas de oro y plata y que tienen que apabullar la comunidad, sino que están en servicio de la gloria y de la divinidad de Dios nuestro Señor. Los mismos vasos sagrados, se pide que sean de material noble, pero no se pide que sean piezas de oro, aunque la gente a veces, porque los ve brillar de color dorado, pues muchas personas piensan que son de oro y que tienen valores pues enormes, no, de materiales nobles para gloria y honra de Dios nuestro Señor. De manera que todo lo que se usa en la liturgia busca precisamente rendir homenaje y alabanza a Dios nuestro Señor, la limpieza del lugar, el orden del lugar, la disposición del lugar, no pretende otra cosa que rendir el tributo al Señor de los señores. Yo los invito a que meditemos estas cosas que hemos podido compartir en estas catequesis, valoremos el sentido mismo que tiene la celebración de la misa, que cada uno de nosotros pueda descubrir la riqueza enorme que es la liturgia y a quién estamos rindiéndole homenaje y alabanza, a Dios nuestro Señor.